9 de metabolitos secundarios. La explicación la voy a dar muy someramente por dos razones. Van a revisar este tema pues con mayor profundidad en teoría, desde luego, y después van a llevar una materia que se llama fitoquímica, en la que prácticamente todo el semestre van a estar hablando de metabolitos secundarios. Muy orientado a aplicaciones farmacológicas, y los metabolitos secundarios tienen mucho más que eso, pero de todos modos pues es casi una materia para este tema. Entonces esto lo dejamos nada más como un poquito de preámbulo. Además, bueno, vamos a platicar cómo se hace la práctica en el laboratorio, que es muy sencilla, pero los reactivos que se utilizan, pues algunos son un poco peligrosos. Por ejemplo, para varias pruebas se utiliza ácido sulfúrico concentrado. Entonces, pues no, por eso no les mandé, o sea, hacer las pruebas pues son poner gotitas de los reactivos y de su extracto, que es relativamente fácil de preparar, pero no querían mandarles los reactivos feos a su casa. Entonces, mejor cambiamos por completo esta práctica. Estuvimos considerando el maestro Isaac y yo cómo la abordábamos, si la hacíamos como la anterior, que pues el maestro Isaac la hizo y estuvo tomando el registro fotográfico, o la del potencial hídrico en vacuolas, que entre los dos estuvimos haciendo el experimento y tomando fotos. Pero en este caso, pues como es ver cambios de color precipitados, que a veces son muy sutiles, y yo la verdad no soy muy buena para sacar fotos, pues creí que se iban a perder todos los resultados, no se iban a poder apreciar. Entonces, esta práctica, a diferencia de todas las demás, pues va a ser una revisión, una mini revisión bibliográfica. Vamos a platicar muy rápido de las generalidades, que seguramente muchas ya las conocen ustedes o todas, y ya al final les digo qué van a hacer. El objetivo es conocer algunos protocolos para la identificación, caracterización o cuantificación de metabolitos secundarios. Y bueno, en el objetivo ya cambiamos eso de hacer un pequeño análisis, porque no lo van a hacer. Y nada más para recordar un poco, el metabolismo primario es aquel que está involucrado en las funciones fisiológicas indispensables de un organismo. Estamos hablando básicamente de crecimiento, desarrollo y reproducción. Los metabolitos primarios los vamos a encontrar en grandes cantidades, en altas concentraciones dentro de los tejidos del organismo. Y bueno, tenemos metabolismo primario no solo en las plantas, sino también podemos hablar de metabolismo primario en animales, en hongos, etcétera. Pero si nos concentramos ya en las plantas, pues el metabolismo primario va a ser común a todas las especies vegetales. Podríamos hablar, por ejemplo, del ciclo de Calvin, que todas las plantas lo tienen. Puede haber modificaciones en rutas metabólicas que contribuyen al ciclo de Calvin, o puede haber ahora sí que por ahí alguna desviación de algunos compuestos, pero básicamente todas las plantas la presentan. En cambio, el metabolismo secundario, pues para empezar, nos dicen que está derivado del metabolismo primario, está conectado por ahí. En medio les dejé un esquema medio simplificado. En la parte de arriba está el metabolismo primario, hablando solo de compuestos a base de carbono. No están representados algunos otros. Y en la parte de abajo está el metabolismo secundario. Entonces vemos que productos del metabolismo primario se convierten en precursores para las rutas secundarias. Los metabolitos secundarios no son indispensables para la supervivencia de las plantas, y la mejor muestra de ello es que no es común a todas las especies vegetales. Entonces, algunas plantas tienen ciertos metabolitos secundarios y el resto de las plantas no. Incluso el escenario más extremo es que hay compuestos que solo son sintetizados por una sola especie. Entonces, no son indispensables. Si por alguna razón esas rutas metabólicas secundarias se interrumpen, la planta no se va a morir. En cambio, si
por alguna razón se interrumpe el ciclo de Calvin o ciclo de Krebs también en las plantas, la respiración celular, la planta sí se va a morir. Pero si se interrumpe una ruta secundaria no va a ser el caso. Sin embargo, sí le dan alguna ventaja a la planta con respecto a las otras que no producen estos compuestos. Ahorita vemos cuáles son las funciones que tienen. Y típicamente los metabolitos secundarios los vamos a encontrar en concentraciones muy pequeñas. Hay algunos compuestos que, digamos que están en la frontera entre el metabolismo primario y el secundario. Todo esto finalmente son categorías un poco artificiales que hacemos los humanos para poder estudiar estos fenómenos. Entonces, más bien el problema es que a veces no nos ponemos de acuerdo en cómo catalogar un compuesto, si es un metabolito primario o es un metabolito secundario, porque todo va orientado a si es indispensable o no y a si está en gran concentración o en pequeña concentración. Y hay algunos compuestos que se nos quedan a medio camino. Entonces, algunos opinan que son metabolitos primarios y otros secundarios. Pero bueno, esos son, bueno, no son tan poquitos, pero no son la mayoría. Bueno, a partir del metabolismo primario, particularmente de las reacciones que ocurren como parte de la fotosíntesis, se sintetizan azúcares, glucosa básicamente, y esta glucosa, como ustedes saben, puede participar en varias rutas metabólicas. Principalmente puede ser escindida para generarnos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y este se puede convertir en acetilcoenzima A. A partir de estos dos compuestos, la acetilcoenzima A y el gliceraldehído 3-fosfato, pueden partir varias rutas metabólicas, ahí vemos algunas de ellas, dos muy importantes para el metabolismo secundario, que son la ruta del ácido shiquímico y la ruta del ácido mevalónico. A través de estas rutas y luego otras que van cruzándose en el camino, se sintetizan lo que en general se considera como los 4 principales grupos de compuestos de metabolitos secundarios, que son los compuestos fenólicos, los glicósidos, los terpenos y los alcaloides. En general, glicósidos, fenoles y terpenos tienen una estructura básica común y esta, bueno, después puede sufrir algunas modificaciones, o en el caso de los terpenos, a partir de una molécula de 5 carbonos que es el isopreno, se van fusionando varias de estas moléculas para generarnos una gran diversidad de compuestos. La excepción son los alcaloides, que no son nada homogéneos. De hecho, se describen generalmente como un grupo muy heterogéneo de compuestos. Generalmente tienen nitrógeno como parte de su estructura. Y bueno, son más complejos que los demás, no solo en estructura química, sino también para estudiarlos y para poder identificarlos. No está muy grandes rasgos. En general, ¿cuáles son las funciones de los metabolitos secundarios en las plantas? Ya dijimos que no les son indispensables para la supervivencia, pero no son vitales, pues, pero sí le ayudan mucho. Dentro de los metabolitos secundarios hay algunos compuestos que ayudan a atraer polinizadores y diseminadores de semilla. Estamos hablando desde compuestos que le dan colores vistosos a las flores, pero también que les dan ciertos aromas que van a atraer a varios animales. Por ahí les puse un colibrí, una mariposa, pero hay otros grupos, bueno, son muy bien conocidos los insectos polinizadores, pero también hay, como vemos, aves, incluso los murciélagos son importantes polinizadores de algunos grupos de plantas. Entonces, usan los metabolitos secundarios para atraer a los animales que les conviene. Y usan otros metabolitos secundarios distintos para repeler a los animales que no quieren tener cerca. Hay lo que se conocen como compuestos deterrentes, que son también conocidos como disuasorios alimentarios, y son compuestos que le van a causar algún malestar al animal que quiere comerse la planta. Así que, o bien, en el caso de mamíferos o de aves, van a aprender que
que esa planta sabe mal o que si se la comen les causa un malestar y ya no se la van a volver a comer. Es el caso, por ejemplo, de fitoestrógenos. ¿Por qué las plantas producen compuestos que se parecen a hormonas esteroideas de animales? Bueno, porque una vez que el animal las consume, van a comportarse estos fitoestrógenos de manera similar a los estrógenos del animal y entonces van a tener un efecto dentro de su organismo o van a modular a las propias hormonas del animal, también le van a causar un desbalance o van a disrumpir la actividad de los estrógenos de los animales. Entonces, en conjunto, bueno, todos estos fitoestrógenos, cuando los consumen, sobre todo mamíferos, les pueden causar malestares, incluso pueden causar, por ejemplo, abortos en las hembras preñadas, y pues más disuasor de que eso, para que se dejen de comer a la plantita, pues está difícil de encontrar. Y en el caso de los insectos, que no tienen estos procesos de aprendizaje, pues encontramos compuestos que son tóxicos, como las piretrinas. Ahí les puse una foto de un crisantemo que produce algunos de estos grupos de compuestos de las piretrinas o piretroides, que tienen actividad insecticida. Entonces, pues matan a la plaga, literalmente. También hay algunos metabolitos secundarios que van a participar en la defensa ante patógenos. Entonces, los deterrentes son contra herbívoros, contra los que se comen a la planta. Y estos son contra patógenos que invaden a la planta. Hay compuestos producidos por las plantas que tienen actividad antiviral. Nada más pensemos, por ejemplo, en el ajo y la cebolla, que ahorita, por ejemplo, los usan hasta para hacer insecticidas caseros y también ya a nivel industrial como control, parte de un control biológico, porque son compuestos naturales. También hay otros que tienen actividad bactericida, bacteriostática, incluso fungicida. Curiosamente, bueno, muchos de estos compuestos, y como les digo, les sirven a la planta para defenderse contra los patógenos, pero a nosotros los humanos nos acostumbramos a ellos, desarrollamos tolerancia e incluso nos gustan. Les puse por ahí una foto de varias hierbitas de olor. Tenemos, por ejemplo, menta, romero, orégano, y bueno, todas las que ustedes piensen que usamos en la cocina para sazonar, porque nos gusta cómo saben, nos gusta cómo huelen, nos gusta comérnoslas, pues resulta que todos esos compuestos en realidad las plantas los están produciendo para defenderse de organismos, pero bueno, nosotros le sacamos provecho. Y hay otras que no tenemos ahí, como las que les mencionaba, el ajo, la cebolla, los clavos de olor, etc. Casi que todas las plantitas que tengan olores fuertes y sabores fuertes, que nos gusta mucho comérnoslas, esos compuestos suelen ser para protegerse. Hay otros metabolitos secundarios que van a participar en simbiosis con microorganismos. Son señales químicas, por ejemplo, para atraer a bacterias fijadoras de nitrógeno, en el caso de por ejemplo, leguminosas o algunos otros grupos de plantas que establecen este tipo de simbiosis. Si consideramos la infección con Agrobacterium rhizogenes como una simbiosis y no como una enfermedad, bueno, pues también la planta produce ciertos compuestos secundarios que van a atraer a esta bacteria. Y también hay otros compuestos que son alelopáticos. La alelopatía consiste en que una planta, a través de estos metabolitos secundarios, impide la germinación de semillas de otras especies cerca de ella, o incluso resulta fitotóxica, es decir, si crece por ahí alguna otra plantita alrededor, la mata. Y esto es para pues, quitarse de encima la competencia. Las plantas que crecen muy juntas están compitiendo por el agua y los nutrientes del suelo, y también, como ya hemos comentado, por el sol, porque si una crece más y le hace sombra a la otra, entonces ya no la deja crecer. Entonces, como parte de su arsenal para quitarse de en medio de la competencia, están estos compuestos alelopáticos. Entonces, para esto es para lo que le sirven los metabolitos secundarios a la propia planta. Y nosotros hemos sacado provecho de ello
Así que lo que les pongo en esta diapositiva, de manera muy general y no exhaustiva, hay otras aplicaciones que seguro no consideré, es cómo las usamos los humanos. Entonces, si hay compuestos que producen las plantas que son tóxicos para insectos, pues nosotros los podemos usar y los usamos de hecho como insecticidas. La próxima vez que vayan por ahí de compras a un supermercado, desde luego con su cubrebocas y todas las precauciones, pues pueden checar las etiquetas de los productos que nos venden de insecticidas y en varios de ellos van a encontrar compuestos como las piretrinas y los piretroides, que ya son de uso bastante común. Y son de origen natural y vegetal, pero no por eso son inocuas, hay que tener eso en mente. Otros, bueno, pues si le sirven a la planta para lidiar con los hongos patógenos, pues también nosotros los podemos usar como fungicidas. Por otra parte, bueno, los usamos como colorantes y aromatizantes y me faltó ahí como saborizantes, que era lo que les platicaba, todas estas hierbas de olor, las especias y colorantes no solo para la industria alimenticia, sino también, por ejemplo, para la industria textil. De hecho, hay una tradición muy larga de miles de años en los que los humanos han utilizado colorantes que extraen de las plantas para teñir tejidos textiles por ahí. Como muchos tienen efecto estimulante, pues los consumimos para sentirnos mejor, para despertarnos por la mañana, como la cafeína. Pues para los que les gusta fumar no es nada recomendable, pero bueno, ese es el efecto que tiene la nicotina. Y la efedrina, que se utiliza para formular algunos medicamentos como jarabes para la tos, y luego hay quienes la usan para propósitos no tan constructivos, ¿verdad? Muchos de estos metabolitos secundarios tienen un efecto en nuestro organismo y los podemos utilizar como fármacos. Hay compuestos que son antipiréticos, es decir, nos ayudan a combatir la fiebre. Les puse como ejemplo, pues uno de los que está en controversia si es metabolito primario o secundario, que es el ácido salicílico, es el que está arriba a la derecha. Este es producido pues por todas las plantas, pero está en cantidades muy pequeñitas. Les dudé mucho para incluirla en la diapositiva o no, pero es de los compuestos que se me vienen rápido a la mente si pensamos en antipiréticos. A partir del ácido salicílico que se extrae de las plantas, aunque también, bueno, ya ahorita se hace por síntesis química, después se modifica para convertirlo en ácido acetilsalicílico, entiendo que porque es más estable, y bueno, ya nos los venden en comprimidos como la aspirina. No es el único compuesto, hay otros que también son de origen vegetal y nos pueden ayudar a bajar la fiebre en personas, en animales. También muchos de estos fármacos los usamos como antivirales, como agentes antitumorales. Como ejemplo les pongo abajo a la derecha el Taxol, que se usa sobre todo como tratamiento de algunos tipos de cáncer de seno y se toma de ese árbol, bueno, está muy borrosa la foto, pero se llama tejo. Hay otros fármacos para reducir el colesterol que son extraídos de las plantas y bueno, un largo, etcétera. Ya cuando lleven fitoquímica, pues van a hablar muchísimo más de todos estos compuestos secundarios con actividad farmacológica. Todo esto, bueno, en diferentes industrias, principalmente la industria alimenticia, la industria farmacológica, también como mencionábamos en agronomía. Y otra aplicación interesante de los metabolitos secundarios es para algo que se conoce como quimiotaxonomía. La taxonomía es la rama de la biología que nos permite conocer las relaciones evolutivas, filogenéticas y por lo tanto clasificar a todos los seres vivos. Como ustedes saben, pues antes se usaban criterios puramente morfológicos, de cómo se ve la planta, si es un árbol, si es un arbusto, si es una herbácea, si las flores son así, si las flores son de otro modo, es decir, puros conceptos o puras características morfológicas. Y esto ha ido caminando, ahorita se utiliza mucho, por ejemplo, el ADN para hacer estos estudios de taxonomía y para corregir las clasificaciones antiguas que teníamos.
pero también se utiliza los metabolitos secundarios, porque si son producidos por pocas especies, esas especies pertenecen al mismo taxón, al mismo grupo filogenético, porque, bueno, como son rutas metabólicas que están muy limitadas, podemos suponer que todas las especies que la presentan provienen de una sola especie ancestral. Entonces, no es exclusivo el uso de metabolitos secundarios para la clasificación, pero sí ayuda a lo demás de los criterios morfológicos, que no han desaparecido desde luego, y también apoyando el uso de biología molecular con este propósito. Bueno, decíamos que hay básicamente 4 grupos de compuestos o metabolitos secundarios, y dentro de estos 4 grupos, sobre todo los alcaloides, son muy diversos. Aún entre los otros grupos, les decía yo que hay características químicas comunes a todos los compuestos que pertenecen al mismo grupo, por ejemplo a los terpenos, pero son una variedad muy amplia de moléculas. Entonces, pues difícilmente, o más bien, no existe una técnica con la que podamos estudiarlos a todos ellos. Hay muchos protocolos que nos van a permitir identificar la presencia de un compuesto o de un grupo de compuestos, y hay otras técnicas que nos permiten cuantificarlos o caracterizarlos químicamente. Algunas técnicas son muy poco específicas. Por ejemplo, lo que estaba planteado en esta práctica de laboratorio son pruebas muy sencillas para determinar si hay terpenos o si no hay terpenos, si hay alcaloides o si no hay alcaloides, y hasta ahí me quedo. No me dicen nada más sobre cuántos tipos diferentes de alcaloides tiene una planta y dar más datos sobre qué tipo de molécula exactamente es. Nada más son pruebas gruesas, se les llaman pruebas de gota, nada más para dar como un vistazo rápido de qué es lo que tiene una planta. Hay otros que son más específicos. Algunos de estos permiten cuantificar. Las pruebas de gota que les comentaba no sirven para cuantificar. Bueno, hay otras metodologías que sí son cuantitativas o semicuantitativas, ya sea para un solo compuesto específico o para un grupo de compuestos. Hay metodologías o protocolos que permiten identificar un compuesto en particular y cuantificarlo. Hay otras metodologías que incluso van más allá y nos permiten o nos auxilian para la caracterización química de un compuesto. Ya nos dan datos sobre cuáles grupos funcionales tienen para que se pueda empezar a dilucidar su fórmula química. Y hay otras metodologías que ya permiten evaluar la actividad biológica de un compuesto. Por ejemplo, si tiene actividad antitumoral o si tiene actividad antioxidante. Y algunas de estas técnicas pues implican experimentación en animales o en líneas de tejido cultivadas in vitro. Nada más como ejemplo de una prueba que es poco específica, sería la cromatografía en capa fina. Puede ser, es muy sencilla pues, pero va un poquito más sofisticada que por ejemplo una cromatografía en papel, que también es en capa fina. Hay algunas en sílica gel que ya me dan un poco más de información, pero siguen siendo pruebas muy gruesas. Y hay otras metodologías que son mucho más sensibles, mucho más sofisticadas y eficientes, como el HPLC, y como ejemplo pues les puse por ahí una de las gráficas que se obtienen para poder, bueno, esta sí se puede utilizar para identificar, para cuantificar diferentes compuestos de manera específica. ¿Cuál es el mejor método? ¿Cuál es el que hay que usar? Pues siempre tendemos a pensar que lo mejor es utilizar lo más preciso, lo más específico y lo más sofisticado. Pero desafortunadamente, pues estos métodos también son más caros y requieren, por ejemplo, en el caso del HPLC, de equipo que es muy caro, que hay que estarle dando mantenimiento y que no cualquiera maneja. Entonces, de lo que va a depender cuáles pruebas le vamos a hacer a un material vegetal para analizar sus compuestos secundarios, pues es primero partir de cuál es la información previa que tenemos. Hay especies con las que ya han trabajado otras personas y al menos ya sabemos que tienen alcaloides. ¿Cuál alcaloide
quién sabe, pero ya se sabe que tienen alcaloides. Hay otras plantas de las que, sobre todo, que sean endémicas o que su uso sea tradicional para algunos grupos, por ejemplo, grupos indígenas o ciertas tribus o ciertas culturas, que el resto del mundo o no están presentes en otras partes, tienen una distribución geográfica limitada, o sí hay, pero no las utilizan, no les hacen caso. Entonces, sí, todavía hay muchas plantas de las que nadie sabe nada. A lo mejor algunas personas las usan en medicina tradicional, pero no se tiene ningún conocimiento científico de qué es lo que pudieran contener que les esté dando esas propiedades medicinales. Entonces, va a ser muy diferente el enfoque si ya se tiene un poco de información o mucha información a que si no se tiene absolutamente nada. Lo siguiente que hay que identificar es cuál es la información que necesitamos. Dentro de un proyecto de investigación, dentro de una tesina, ¿qué es lo que quiero saber? ¿Necesito saber si esta planta tiene saponinas? ¿O necesito saber cuántas tiene también? ¿O necesito saber exactamente cuáles compuestos, cuáles saponinas contiene? Entonces va a ser muy diferente el enfoque. Y todo esto siempre va a estar limitado por el equipo que tenemos disponible, el material, los reactivos y los recursos, me refiero a recursos económicos y recursos humanos. En cuanto a los reactivos, hay algunas que les decía que son muy sencillas y muy baratas, pero aún así, para ciertas metodologías se necesitan estándares y esos suelen ser, para el caso de metabolitos secundarios, en muchos casos son caros. Entonces, pues tengo que plantear qué es lo que quiero saber y ahora sí que cuánto dinero, qué equipo y qué reactivos tengo para ver hasta dónde puedo alcanzar a llegar. O bien, si tengo contactos con otros laboratorios, entonces puedo establecer colaboraciones o pedir favores. Dentro de la misma institución, por ejemplo, pues a lo mejor yo estoy trabajando en el 207 y hay un equipo que tiene, no sé, el doctor Martín en el edificio 23 y pues me lo puede prestar. Y entonces pues ya puedo darme el lujo de hacer un experimento que en mi laboratorio no tengo con qué. O es muy común, sobre todo para estudiantes de posgrado, que están haciendo su tesis en una institución y tienen casi todo lo necesario, pero para alguna prueba en particular no está el equipo disponible. Y entonces pues hacen estancias cortas en otras instituciones con investigadores con los que están en contacto su tutor para poder tener acceso a estas metodologías. Con lo que les quiero decir que el hecho de no tener un equipo, de no tener a veces suficiente dinero, sí complica las cosas, pero pues siempre puede uno recurrir a los amigos y a los colegas y puede sacar adelante algunos proyectos interesantes. Bueno, en esta práctica de laboratorio es bastante sencilla. Lo que se hacía o lo que se hace cuando es presencial es tomar muestras vegetales. Lo hemos hecho con, les pido usualmente malezas, porque estas plantitas que para nosotros son indeseables, pues son un laboratorio químico ahí dentro de sus hojas. Tienen un montón de cosas, entonces siempre nos salen cosas interesantes. O pues cualquier planta que les interese, o incluso han llevado muestras de especias de su casa. Lo que hacemos es pesar el tejido necesario, son creo que 3 miligramos, se macera en mortero, se coloca en un tubo de 20 centímetros. Los tubos de ensayo que ustedes usan o que han usado normalmente son cortitos, como de unos 6-8 centímetros. En estos tubos de 20 centímetros, para la cantidad de muestra que ponemos, son muy largos, han de ocupar más o menos la quinta parte del volumen de la muestra. Los ponemos en baño María, como más o menos se ve en esa foto, y se les agrega etanol. Entonces, el etanol va a empezar a ebullir, va a evaporarse y va a empezar a ascender por el tubo. Pero como el tubo es relativamente largo, antes de que el vapor de etanol se vaya a la atmósfera,
se condensa en la parte superior, en las paredes superiores del tubo, y pues vuelve a bajar, se vuelve a resbalar ese líquido, y eso es a lo que le llamamos reflujo. Entonces el etanol se está evaporando, pero se está regresando, no lo dejamos que se escape. Y esto nos permite hacer una extracción de los compuestos secundarios de la muestra que estamos procesando. Entonces, para esta práctica está planteado lo que se conoce como un extracto etanólico. Hay que tener en cuenta que las cualidades de una molécula, de un compuesto secundario, van a determinar cuál es el solvente con el que las podemos extraer. Entonces, hay compuestos que si usamos etanol, como en este caso, los podemos extraer del tejido vegetal, los sacamos y los dejamos en la solución etanólica, pero otros no. Por su naturaleza química, por sus propiedades, no los vamos a poder solubilizar con etanol. Entonces, bueno, ya después ustedes verán en sus artículos, pero a veces la estrategia es, sí, hacer un extracto etanólico, pero también repetir el proceso y hacer un extracto con metanol, con cloroformo, con agua, también hay extractos acuosos. Es decir, dependiendo del compuesto que queramos sacar y estudiar, es el solvente que necesitamos emplear. Como el etanol funciona para no todos los compuestos, pero sí de todos los grupos, por eso es que lo usamos en esta práctica, a sabiendas de que mucho se está quedando dentro del tejido vegetal. Bueno, estas son las pruebas que ustedes habrían hecho. Una vez que se tiene ese extracto etanólico, se deja enfriar y lo único que hay que hacer es mezclar 1 o 2 mililitros del extracto etanólico o gotas del extracto etanólico con alguno de estos compuestos. Entonces, como los alcaloides son un grupo muy diverso, usamos 4 pruebas diferentes. A veces con algunas plantas las 4 pruebas nos dan positivo, con otras las 4 nos dan negativo. Y lo más frecuente es que para una especie vegetal, una dé positivo, por ejemplo, puede dar positivo Dragendorf y Marquis y dar negativo Mayer y Wagner. Entonces, eso depende porque cada una de estas pruebas identifica distintos tipos de alcaloides. Y bueno, como lo que les puse aquí fueron los reactivos que se necesitan. Yoduro de potasio, que ese no habría mucho problema para que lo manejaran, yodo, por ejemplo, pero cloruro de mercurio, ácido sulfúrico, nitrato de bismuto, pues eso sí, no me sentiría cómoda mandándoselos a su casa. Para la saponina se hace una prueba de la espuma, que esta sí es muy sencilla, solo se necesita agua, y la prueba de Molish, que se utiliza alfa-naftol preparado en etanol, y después se agrega ácido sulfúrico concentrado. Usamos una prueba para esteroles, que es Lieberman y Bouchard. También se usa ácido sulfúrico concentrado, cloroformo, ácido acético. Para identificar lactonas sesquiterpénicas se usa la prueba de Bailey, que utiliza ácido pícrico e hidróxido de sodio. Para identificar presencia de lignanos se utilizan formol y ácido sulfúrico. Y para ver la presencia de aceites, en realidad lo que hacemos es poner el extracto en agua y si vemos una separación, si vemos por ahí unas gotitas de apariencia oleaginosa, podemos decir que sí hay aceites presentes y se utilizan formaldehído y ácido sulfúrico concentrado para ver si hay un tipo específico de aceites. Algunas de estas pruebas las van a encontrar en los artículos que van a revisar, la mayoría de ellas. Y lo que les comentaba es que en realidad son sencillas de hacer y sencillas de interpretar, pero sí es necesario hacerlo en un ambiente controlado porque pues, son reactivos, pues, algunos medios feos. Como no podemos hacer eso, entonces lo que les propongo es revisar 3 artículos para que puedan ver cómo es el estudio de una planta, de su perfil metabólico secundario. En el primer caso son pruebas gruesas, es de una planta poco estudiada relativamente, entonces sería el caso de una de la que no se sabe mucho
y como van a poder ver, las pruebas son muy gruesas, son para identificar básicamente grupos de compuestos. Bueno, hay que revisar ese artículo. Les dejé el archivo en aula virtual, en PDF, para que lo puedan descargar. Y hay que escribir cuáles son las especies vegetales que analizaron y reportar cómo preparan las muestras, es decir, cómo hacen los extractos. Sobre todo, fíjense en cuáles son los solventes que utilizan y qué grupos de compuestos o qué compuestos detectaron y con qué metodología. Esto, desde luego, muy resumido, que me platiquen brevemente cuál fue la prueba que hicieron y descrita de manera muy resumida. Para el segundo punto hay que revisar dos artículos. Estos ya son de plantas que han sido un poco más estudiadas y además las metodologías, los protocolos que emplearon son más sofisticados con equipos, bueno, de hecho en ambos casos con HPLC. Uno es sobre Scrofularia lingopoensis y otro sobre Solanum paniculatum. Si mal no recuerdo, el primer artículo es de China y el segundo es por acá de un país árabe. También, bueno, hay que reportar de manera muy esquemática y muy breve cómo prepararon las muestras para obtener los extractos. Identifiquen qué son los estándares y por qué se necesita emplear estándares en estas técnicas y cuáles son las técnicas que se utilizaron. De manera muy breve, porque me imagino que ya las vieron, las revisaron en detalle en su materia de análisis instrumental o química analítica, no me acuerdo cómo se llama. Y en esa materia, pues las vieron de manera genérica, les comentaron aplicaciones, y en este caso quiero que se enfoquen a la aplicación de identificar metabolitos secundarios. También quiero que tengan en mente que por la naturaleza de nuestra materia y de la práctica de laboratorio y lo que les comentaba, que muchos otros aspectos de los metabolitos secundarios los van a revisar en teoría y en la materia de fitoquímica. Entonces aquí quiero que se concentren no tanto en las aplicaciones, en los usos, en la medicina tradicional u otros usos que se les estén dando actualmente o el potencial farmacológico, sino simplemente a las técnicas que se utilizan para aislar, identificar y en su caso cuantificar los metabolitos secundarios. Va a haber mucha información de otras cosas en los artículos, a esa pues creo que es interesante, que les puede ustedes aportar como conocimientos generales, pero no necesito que me la incluyan en el reporte. Y la tercera pregunta que hay que responder básicamente estas tres preguntas va a ser su reporte de laboratorio, o sea, no hay que hacer resultados, discusión ni nada de eso, nada más un texto abordando estas tres preguntas. Si les dieran una planta que nadie en el mundo ha estudiado, de la que no tienen ni idea qué compuestos pudiera contener, ¿qué estrategia utilizarían para identificar los metabolitos secundarios que contiene? Y eso básicamente va a ser su práctica de laboratorio. No sé si haya preguntas, comentarios. Todo bien, maestra. Bueno, espero que por una parte le variamos a la metodología y yo sé que el laboratorio lo que quiere uno es poner manos a la obra, pero pues en este caso era un poco difícil, pero espero que esta forma de hacer esta práctica les deje algo relevante. No podemos hacer las pruebas en el laboratorio, pero espero que les dé un panorama general de cómo abordar el problema de hacer un análisis fitoquímico, sobre todo partiendo desde cero. Y pensando que a lo mejor a alguno de ustedes en su tesina le interesa irse por alguno de estos temas, analizar por ahí algún metabolito, o no principalmente como tema de tesina, pero sí tal vez
digamos, como un objetivo secundario. Entonces, pues si no hay preguntas, esto sería pues la práctica. La próxima semana no vamos a tener laboratorio. Nada más nos faltan las últimas 3 prácticas, la 11, 12 y 13. Y pues en ellas hay que montar experimentos y normalmente es esperar una semana o varios días y después tomar resultados. Y yo lo que quiero es que, al menos de mi parte, se vayan de vacaciones de veras a descansar y no a tener que estar haciendo experimentos. Y nos queda tiempo, todavía regresando, nos quedan, creo que unas 4 semanas, si no recuerdo. Entonces, son 4 semanas para 3 prácticas que nos quedan por abordar. Entonces, ya todavía tenemos pues ese tiempo. Entonces, la próxima semana no nos vemos. Y considerando que la próxima semana no hay práctica, yo sé que se les van a juntar los reportes de la, ya se me olvidó el número, pero bueno, de la práctica de las hojas tapadas con aluminio y esta. Pero les digo, lo que estoy pensando es que trabajemos un poquito apretado ahorita, pero que se vayan a descansar en vacaciones. La práctica de fotosíntesis de sus plantas cubiertas con aluminio la dejamos con fecha de entrega del próximo martes y esta práctica la dejamos con fecha de entrega del viernes oficialmente y extraoficialmente hasta el domingo 18 para que tampoco la sientan muy cargado y tendrían la próxima sesión de laboratorio dentro de 8 días que no nos vamos a ver, pues disponibles las 2 horas para trabajar en sus reportes de laboratorio. Entonces ese sería el plan para antes de salir de vacaciones. Maestra, una pregunta. En la práctica 13 tenemos que poner a germinar plantitas de, bueno, semillas de frijol. Sí. ¿Ya lo vamos haciendo o todavía hay que esperar? Sí, qué bueno que me preguntas porque ya se me estaba pasando. Sí, ya hay que sembrar sus semillitas de frijol para que estén listas regresando de vacaciones. Muy bien, gracias. Qué bueno que me preguntas. Y como está haciendo mucho calor ya, yo creo que las plantitas se van a ir bien rápido. Entonces, sí, para que todos vayan sembrando sus plantitas. No me acuerdo qué tantos detalles vienen en el protocolo, pero hay que tener 10 plantas por maceta. Les sugiero que pongan unas 15 semillitas, 15 frijoles por maceta, por si algunas no germinan. Si sí germinan todas, entonces cuando vayan a hacer su experimento, van a arrancar las que sobren para dejar solo 10. Normalmente arrancamos las más chiquitas o las que estén más feitas para dejar las que están en mejores condiciones y más vigorosas. Entonces siembren, ahora sí que siembren en exceso y después clareamos la maceta, si es necesario. Sí, maestra, gracias. ¿Alguna otra cosa que tengamos pendiente? Maestra, entonces solo para verificar que quedan las fechas correctas. El 13 de abril, que es martes, se entrega la práctica de fotosíntesis, ¿verdad? Sí. Y luego, el martes próximo, que es 20 de abril, vamos a entregar esta práctica, la 9. Sí me la pueden entregar el martes 20 de abril sin ningún problema. Les voy a dejar como fecha el viernes 16 de abril para que no me regañen porque les dejo tarea en vacaciones. Pero ustedes la pueden entregar el 20, sin problema. Ah, ok. Gracias, maestra. No. Maestra, yo tengo otra pregunta. De la práctica 10, que son las semillitas de lechuga, ¿esa sería hasta cuándo se entregaría?
Esa hay que esperar a las plantas que tienen, la mitad están cubiertas con plástico negro. Entonces, creo que esas también nos esperamos hasta regresando de vacaciones. De las semillitas de lechuga, creo que si no todos, la mayoría ya montó ese experimento. Entonces, nada más registren bien sus resultados y guárdenlos para cuando estén listas las otras plantitas. Ah, ok, muchas gracias. Maestra, yo tengo una duda. Sí. Entonces, la práctica 6 y la 10 son las que nos vamos a esperar a que crezcan un poco más las plantitas y se entregan hasta después de vacaciones. Sí, así es. Ok, entonces entregamos, por así decirlo, la práctica 8 y la que es esta, la 9. La 9, sí, así es. Perfecto, gracias. Si ya regresando de vacaciones nos ponemos de acuerdo, se nos van a apretar las prácticas, porque faltan las 3 que vamos a hacer regresando de vacaciones y estas 2 que pues estamos esperando a las plantas. Entonces nos vamos poniendo de acuerdo para que no se nos junten todas, sino irlas espaciando entre las diferentes semanas. Bueno, siempre nos pasa con este laboratorio. Cuando es presencial también es igual. Al final se nos acumulan unos poquitos reportes por esa razón, porque son resultados que tardan semanas, casi meses en que los podamos tomar. Ahí vamos. Bueno, si no hay más preguntas, entonces dentro de 8 días no nos vemos en videollamada. A menos que alguien necesite, si requieren así como que platiquemos en persona, pues nos ponemos de acuerdo, ya sé que aprovechemos la hora de laboratorio y podríamos platicar, no necesariamente todo el grupo, solo si, no sé, algún equipo lo requiere o algunos tuvieran dudas, quedamos bien, no creo que sea necesario. Y ya dudas, pues pequeñitas como las que siempre van surgiendo, y seguimos en comunicación por medio de Teams. Entonces no nos vemos, pero sí nos escribimos y nos saludamos por ahí. Si no hay nada más, pues por hoy ya terminamos nuestra sesión de laboratorio. Gracias, maestra. Hasta luego. Por nada, que estén bien. Gracias, maestra. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Maestra, yo antes de que se vaya, si sigue por ahí, le quería comentar algo. Sí, dime. Sí. Le quería comentar, ya ve que nos teníamos que poner de acuerdo para lo del mini. Ya les compartí a mis compañeros que pues ya lo habían aprobado. Y el de informática me comentó que esta semana se le hace un poquito difícil poder conectarse. Y me dijo que si el martes de la próxima semana, pues ya ve que no vamos a tener clases, podríamos hacerlo, pues no sé, en el horario que ustedes dispongan, porque no sé si también se tenga que conectar el profesor Eugenio e Isaac. Yo pensaba no molestarlos. Ya más o menos he platicado con ellos y creo que por ahorita lo podemos hacer nada más entre nosotros. Más bien ellos, ahora sí que les vamos a dar lata para que nos desatoren cuando nos atoremos. Ah, ok. Entonces, pues en el horario que usted nos diga, maestra, o sugiera. No creo que se ofrezca nada de la materia como para que sea videollamada, pero por si alguno de tus compañeros sí necesitara una asesoría así en videollamada, ¿qué te parece si lo dejamos para la 1? Perfecto, ok, maestra, para la 1. Sí, ya sí, no nos metemos en conflictos por otras materias de ustedes y mías. Sí. Ok, muy bien. Maestra, muchísimas gracias.
Por nada, nos vemos el martes. Adiós. Muy bien, nos vemos. Maestra, Sí, tengo una duda. ¿Las macetas de qué tamaño tienen que ser? para las plantitas de frijol, como si se pudiera de unos 20 centímetros de diámetro, incluso si tuvieran más grandecitas. Y no necesitan ser macetas, porque las plantas, como no las vamos a dejar crecer mucho, pueden ser como tipo charolas. O sea, no necesitamos que sean muy profundas. Ah, ok. O sea, puedo incluso yo hacerla así como una maceta casera, ¿no? Así que corto una botella o algo así. Sí, incluso, por ejemplo, a lo mejor si usas botellas de refresco, no sé, estoy pensando en las de 2 litros, no te van a caber todas las semillitas, pero lo que puedes hacer es varias para dejar, ¿qué estaría bien? Como unas 5, bueno, tú le ves como que queden bien distribuidas, pero a lo mejor sí como unas 5 semillas vamos a suponer por botella. Entonces necesitarías un par de botellas para cada tratamiento. Así puedes tener las semillas divididas en varios macetas o botellas o charolas. Ah, muy bien. Está bien. Muchas gracias, maestra. No por Nos nada. vemos hasta luego. Pase buen día. Estás bien. Mm.